La tormenta en el planeta Bóreas no era solo clima, era una sentencia de muerte. El viento aullaba con una violencia que hacía temblar los cimientos de la cabaña de madera reforzada, arrastrando fragmentos de hielo afilados como cuchillas que golpeaban las ventanas blindadas. Para cualquier habitante de la galaxia civilizada, este mundo era un infierno helado de clase 9. Para John, era el único lugar donde podía encontrar paz. John estaba sentado en su viejo sillón de cuero frente a la chimenea de piedra. El fuego crepitaba, devorando troncos de madera densa que él mismo había cortado antes de que cayera la noche perpetua. El calor del fuego era lo único real en su universo. Fuera de esas 4 paredes, todo era blanco, ciego y letal. La ciudad más cercana, un puesto minero de la Federación, estaba a 3 horas en deslizador. Pero con esta tormenta podría haber estado en otra dimensión. John estaba aislado, y así era exactamente como le gustaba. Se inclinó hacia adelante para echar otro tronco al fuego. Sus manos eran grandes, curtidas por años de trabajo pesado y combate en las guerras fronterizas. Cicatrices blancas cruzaban sus nudillos, mapas de un pasado que prefería olvidar. Miró las llamas, perdiéndose en el baile naranja y azul. La soledad era su compañera, su escudo. No tenía que preocuparse por nadie y nadie tenía que preocuparse por él. Era una vida simple, dura, pero simple. Entonces lo escuchó. No fue el rugido del viento. No fue el crujido de los árboles cediendo bajo el peso de la nieve. Fue algo que no pertenecía a la sinfonía del invierno. Un golpe, suave, débil. John se tensó. Su mano fue instintivamente hacia el revólver pesado que descansaba en la mesa auxiliar. Sus ojos grises se clavaron en la puerta de la cabaña. Una losa de roble reforzado con acero y cerraduras magnéticas. ¿Un animal? Los depredadores de Bóreas, los lobos de escarcha, a veces probaban las defensas de los asentamientos humanos, buscando calor. Pero los lobos no golpeaban, arañaban y aullaban. Thump, otra vez, más débil que antes. Apenas un roce, como una hoja seca golpeando la madera. John se puso de pie, moviéndose con una agilidad silenciosa que contradecía su tamaño y su apariencia cansada. Agarró el arma. Se acercó a la puerta, pegando la oreja a la madera fría. El viento silbaba a través de las grietas. Escuchó algo más. No era un gruñido. Era un gemido. Un sonido tan frágil, tan desesperado y tan humano, que le heló la sangre más que la tormenta de afuera. ¡Ayuda! La voz era un susurro, casi perdido en el vendaval. Pero estaba ahí. Y sonaba como si se estuviera apagando. John no dudó. Si era una trampa, era una muy buena, y él tenía balas suficientes para lidiar con ella. Quitó la tranca de seguridad, un bloque de metal pesado, y desactivó el sello magnético. Abrió la puerta de golpe, listo para disparar. El viento lo golpeó en la cara como un puñetazo físico. La nieve entró en la cabaña en un remolino blanco y furioso, bajando la temperatura de la habitación 10 grados en un segundo. John entrecerró los ojos, protegiéndose con el brazo, mirando hacia la oscuridad blanca del exterior. No había lobos, no había bandidos, no había un ejército. Había un bulto en la nieve, justo en el umbral de su puerta. John bajó el arma lentamente. Su corazón dio un vuelco doloroso. Eran 2 figuras, pequeñas, acurrucadas la una contra la otra, medio enterradas por la nieve que caía implacablemente. No llevaban trajes térmicos, no llevaban armaduras de supervivencia. Llevaban telas, herpas finas, blancas, túnicas ceremoniales que se confundían con el hielo y que no ofrecían ninguna protección contra el cero absoluto. ¡Maldición!, rugió John, guardando el arma en su cinturón y saliendo a la tormenta. El frío intentó morder a través de su ropa térmica, pero él lo ignoró. Cayó de rodillas junto a las figuras. Sus manos enguantadas apartaron la nieve frenéticamente. Tocó piel. Estaba fría, tan fría que se sentía como mármol pulido. No había calor. John giró a la primera figura para ver su rostro. Era una mujer, o una niña. Era difícil saberlo por la fragilidad de sus rasgos. Su rostro estaba pálido, no el pálido de un humano enfermo, sino un blanco casi translúcido, espectral, con un matiz azulado en los labios y bajo los ojos cerrados. Tenía el cabello largo, de un color plateado líquido que brillaba incluso en la oscuridad, pegado a su cara por la escarcha. Debajo de ella, protegiéndola con su propio cuerpo en un último acto de sacrificio inútil, había otra chica, idéntica, mismo cabello de plata, misma piel de luna.
Eran gemelas, o clones. Estaban abrazadas, congeladas en un intento desesperado de compartir un calor que no tenían. Sus extremidades estaban rígidas. «Vamos, no se mueran ahora», gruñó John. No podía dejarlas ahí. No podía ir a buscar el trineo médico. Tenía que meterlas ya o morirían en minutos. John pasó sus brazos por debajo de ellas. Eran ligeras, sorprendentemente ligeras para su tamaño. Sus huesos parecían hechos de aire, como los de un pájaro. Levantó a las dos a la vez, una en cada hombro, gruñendo por el esfuerzo de mantener el equilibrio en la nieve profunda y el viento que intentaba derribarlo. Entró en la cabaña tambaleándose y pateó la puerta para cerrarla. El sonido del viento se cortó abruptamente, dejando solo el crepitar del fuego y su propia respiración agitada. Llevó a las chicas hacia la chimenea. No demasiado cerca, el cambio de temperatura podría causar un shock térmico y matarlas. Las depositó suavemente en la alfombra de piel de oso frente al fuego. Ahora, a la luz de las llamas, podía verlas mejor. No eran humanas. Eran humanoides, sí. Tenían 2 brazos, 2 piernas, rostros que podrían considerarse hermosos por estándares humanos, pero su piel tenía un brillo iridiscente, como la nácar. Sus orejas terminaban en puntas delicadas, y en sus cuellos, brillando débilmente bajo la piel, había marcas, símbolos geométricos que parecían tatuajes de luz. «¿Qué son ustedes?», susurró John, quitándose los guantes y la chaqueta mojada. Tocó el cuello de la primera chica, buscando el pulso. Nada. «Espera. Ahí». Un latido. Lento. Terriblemente lento. 1 cada 10 segundos. ¡Boom! ¡Boom! Estaban en hibernación criogénica. Su biología estaba intentando salvarlas apagando todo. «Necesitan calor», dijo John en voz alta, activando su modo de médico de campo. Calor gradual. Corrió a su armario y sacó todas las mantas que tenía. Mantas de lana, mantas térmicas de emergencia, incluso su propio edredón. Volvió junto a ellas. Les quitó las túnicas mojadas y congeladas. La tela se rompió en sus manos como papel. Debajo, sus cuerpos eran delgados, frágiles. Se veían las costillas bajo la piel azul pálida. Estaban desnutridas. Las envolvió en las mantas secas, creando un capullo alrededor de ellas. Puso botellas de agua caliente en sus pies y costados. Luego hizo lo único que sabía que funcionaba mejor que cualquier tecnología. Se sentó en el suelo, detrás de ellas, y las atrajo hacia su propio cuerpo. Abrazó el capullo de mantas. Usó su propio calor corporal, el horno de sangre caliente de un mamífero terrestre, para tratar de reavivar sus sistemas. Pasaron las horas. El fuego bajó. John echó más madera sin soltarlas. Se quedó allí, vigilando sus rostros pálidos, escuchando el viento afuera, preguntándose de dónde habían venido. No había naves estrelladas cerca. No había huellas en la nieve. Era como si hubieran caído del cielo. Entonces sintió un movimiento. La chica que tenía apoyada en su lado izquierdo se agitó. Un temblor recorrió su cuerpo. No era el temblor de la muerte. Era el temblor de la vida regresando. John contuvo la respiración. «Hey», susurró él. «Estás a salvo». La chica abrió los ojos. John se quedó paralizado. Sus ojos no tenían blanco. Eran violetas. Completamente violetas, brillantes, como 2 nebulosas girando en la oscuridad. Ella lo miró. No había miedo en su mirada. Había confusión. Y luego, reconocimiento. Ella levantó una mano temblorosa fuera de las mantas. Sus dedos largos y fríos tocaron la barba de John. Tocaron su mejilla. John sintió un hormigueo donde ella lo tocaba. No era frío. Era electricidad estática. «Calor», susurró ella. Su voz sonaba como cristales rompiéndose. «Fuego vivo». Hablaba estándar. «Soy John», dijo él. «Te encontré en la nieve. Estabas congelada». La chica no pareció escucharlo. Se acercó más a él, enterrando su cara en el cuello de John, buscando la fuente de ese calor imposible. «Hermana», dijo ella, su voz apagada contra la piel de John. «Hermana, despierta. Encontré el horno». La otra chica, la que estaba al lado derecho, también comenzó a moverse. Abrió los ojos. Eran iguales, violetas y profundos. Miró a John. Miró a su hermana abrazada a él. Y entonces hizo lo mismo. Se lanzó sobre John, abrazándolo con una fuerza desesperada, gimiendo de alivio al sentir la temperatura de su cuerpo. John estaba sentado allí. Un hombre grande y solitario,
siendo usado como batería humana por dos alienígenas hermosas y aterrorizadas. «Tranquilas», dijo John, pasando sus brazos alrededor de las dos. «No voy a irme. Tengo calor para las dos». La primera chica levantó la vista de nuevo. Sus ojos violetas brillaban con lágrimas. «Pensamos que moriríamos», dijo. «El frío nos perseguía. Nos echaron». «¿Quiénes?», preguntó John, sintiendo que su instinto protector se despertaba, una bestia dormida en su pecho. «El Imperio», dijo ella. «Dijeron que éramos defectuosas, que nuestra sangre estaba fría. Nos dejaron aquí para que el invierno nos terminara». John miró las marcas brillantes en sus cuellos. Eran marcas de esclavitud, o de ganado. «Pues el Imperio se equivocó», dijo John, su voz endureciéndose. «El invierno no las terminó. Yo las encontré». La segunda chica tocó el pecho de John justo sobre su corazón. «Tu corazón golpea fuerte», dijo ella con asombro. «Como un tambor de guerra. ¿Por qué estás tan caliente?» «Soy humano», dijo John. «Venimos de un mundo caliente. Nuestra sangre hierve». Las dos hermanas se miraron. Hubo una comunicación silenciosa entre ellas, un destello en sus ojos violetas. Luego ambas se apretaron más contra él. «Humano», repitió la primera probando la palabra como si fuera un dulce. «El que quema el frío». John no sabía qué estaba pasando, no sabía quiénes eran, ni por qué el Imperio las había desechado, pero mientras las sostenía, sintiendo cómo sus cuerpos fríos comenzaban a absorber su calor, supo una cosa: nadie se las llevaría. Si el Imperio, o el invierno, o la muerte misma venían a buscarlas, tendrían que pasar por encima de él, y él tenía un hacha, un revólver y suficiente leña para mantener este fuego ardiendo toda la noche. «Duerman», les dijo. «Yo haré la guardia». Las hermanas cerraron los ojos, rodeadas por los brazos del humano, y por primera vez en sus vidas, dejaron de sentir el frío del universo. Habían encontrado su sol personal. Y afuera la tormenta rugía, furiosa por haber perdido a sus presas. La luz de la mañana en el planeta Bóreas no era dorada. Era de un gris acero, frío y clínico, que se filtraba a través de las persianas reforzadas de la cabaña. La tormenta había dejado de gritar, reemplazada por un silencio pesado y absoluto. El tipo de silencio que solo existe en mundos donde el frío mata todo lo que se mueve. John abrió los ojos. Se había quedado dormido en la silla, con el revólver todavía en su regazo, vigilando. Su cuerpo estaba rígido por la tensión y el frío de la noche, pero cuando miró hacia la alfombra frente a la chimenea, se olvidó de su propio dolor. Ellas estaban despiertas. Estaban sentadas, envueltas en las mantas de lana gruesa que él les había dado, observándolo, no con miedo, sino con una intensidad científica, casi religiosa. Sus ojos violetas, sin pupilas y brillantes, seguían cada micromovimiento de su pecho al respirar. «Buenos días», dijo John, su voz ronca por el sueño. Se aclaró la garganta, sintiéndose repentinamente consciente de lo grande y torpe que parecía frente a esas criaturas etéreas. La de la izquierda, la que parecía asumir el papel de protectora, inclinó la cabeza. Su cabello plateado se deslizó sobre su hombro como agua líquida. «Sigues caliente», dijo ella. Su voz era melódica, pero tenía un trasfondo vibrante, como si hablara a través de un cristal. «Toda la noche. Tu cuerpo no se enfrió». John se frotó la cara. «Soy un mamífero», explicó levantándose y estirándose. Sus huesos crujieron y las chicas se estremecieron ante el sonido. «Generamos nuestro propio calor. Mientras comamos y respiremos, somos estufas con patas». Las hermanas intercambiaron una mirada de asombro puro. Para su especie, cuya supervivencia dependía enteramente de fuentes de calor externas, un ser que quemaba energía internamente para mantenerse a 37 grados era una imposibilidad biológica. Era magia. «Soy John», dijo él, señalándose el pecho. Las chicas se miraron. La mayor puso una mano pálida y elegante sobre su propio pecho. «Reva», dijo. Luego señaló a su hermana. «Cenari». «Reva y Cenari», repitió John, probando los nombres. Sonaban antiguos. «Bien, Reva, Cenari. Necesitan comer. Si no comen, el frío volverá». John se dirigió a la pequeña cocina. Encendió la estufa de gas. El sonido del gas prendiendo hizo que Cenari diera un pequeño salto, pero no huyó. Se acercó, gateando con las mantas arrastrándose tras ella, fascinada por la llama azul. John sacó una sartén de hierro, rompió huevos, cortó pan. El olor a comida cocinándose llenó la cabaña. Para un humano era un desayuno básico.
Para ellas, el olor parecía ser algo abrumador. Sus narices delicadas se movían, captando las moléculas en el aire. ¿Qué es?, preguntó Cenari, su voz más suave y tímida que la de su hermana. Proteína y carbohidratos, dijo John, sirviendo 2 platos. Está caliente, tengan cuidado. Les entregó los platos. Reva tomó el suyo con ambas manos, no para comer de inmediato, sino para sentir el calor del plato contra sus palmas. Cerró los ojos y soltó un suspiro que empañó el aire. Cenari imitó a su hermana, sosteniendo la comida como si fuera un tesoro sagrado. Comieron despacio, con una elegancia que hacía que John se sintiera como un bárbaro comiendo su propia ración. Cuando terminaron, el color había vuelto ligeramente a sus mejillas. Ya no eran de un blanco cadavérico. Ahora tenían un tono azul suave, saludable. Gracias, John, dijo Reva. Dejó el plato y se puso de pie. Era alta, más alta de lo que parecía acurrucada, pero delgada como un junco. Caminó por la cabaña, tocando las paredes de madera, las herramientas de metal, los libros en el estante. Todo lo tocaba con reverencia. Se detuvo frente al abrigo de John, que colgaba en un gancho junto a la puerta. Era una parca pesada, forrada de piel sintética, desgastada por años de uso en la nieve. Reva hundió su rostro en la tela, inhalando el olor a humo y a hombre. Luego lo descolgó y se acercó a John. ¿Tienes frío?, preguntó él pensando que quería ponérselo. Pero Reva no se lo puso. Se puso de puntillas y colocó el abrigo sobre los hombros de John. Para que el fuego no se escape, dijo ella seriamente. Era un gesto de cuidado, un gesto de tribu. John se quedó inmóvil, sorprendido por la delicadeza de la acción. Cenari, viendo a su hermana, también se acercó. Hizo algo que sorprendió aún más a John. Colocó su mano pequeña y fría directamente sobre el pecho de John, sobre su corazón, ignorando las capas de ropa. «Aquí», susurró Cenari, sintiendo el latido. «Aquí vive el sol». John tragó saliva. No estaba acostumbrado al contacto físico, y mucho menos a ser tratado como una deidad menor solo por tener temperatura corporal. «Tengo que salir», dijo John, su voz un poco ronca. «La tormenta derribó árboles. Necesito cortar leña o el fuego real se apagará esta noche». Las chicas asintieron, retrocediendo para darle espacio. John salió a la nieve. El aire era cortante, limpio. Agarró su hacha y comenzó a trabajar. El sonido rítmico del acero partiendo la madera congelada resonó en el bosque silencioso. Crack, crack, crack. Trabajar le ayudaba a pensar. ¿Qué eran ellas? No eran colonas. Sus ropas eran demasiado finas, su piel demasiado exótica. ¿Eran náufragas? ¿O fugitivas? La marca en sus cuellos parecía un código de barras pero elegante. Esclavitud de alta gama. Mientras apilaba la leña, notó algo en la nieve, cerca de la pared de la cabaña. Se detuvo. Eran dibujos. Alguien había dibujado símbolos en la nieve fresca. No eran garabatos al azar. Eran patrones geométricos complejos. Círculos dentro de círculos. Líneas que se conectaban con una precisión matemática. Y brillaban. Un tenue resplandor azul emanaba de los surcos en la nieve, como si hubieran sido trazados con luz líquida. «¿Qué demonios?», susurró John. Se agachó y tocó uno de los símbolos. La nieve estaba tibia al tacto. Se dio la vuelta y corrió de regreso a la cabaña. «Reva, Cenari», llamó al entrar, con la nieve cayendo de sus botas. «¿Ustedes hicieron esto? ¿Los dibujos afuera?» Reva estaba sentada junto al fuego, trenzando el cabello de Cenari. Levantó la vista y asintió con calma. «Marcas de gratitud», dijo ella. «En nuestro mundo, la luz es el lenguaje. Marcamos el refugio para que los espíritus del frío sepan que este lugar está protegido». «¿Protegido por quién?» «Por el guardián», dijo Cenari señalándolo a él. «Solo se marca la casa de un protector». John negó con la cabeza. «No soy un protector. Solo soy un tipo que vive en el bosque porque no le gusta la gente». «Nos salvaste», dijo Reva poniéndose de pie y caminando hacia él. Su movimiento era fluido, casi sin peso. «Nos encontraste en el blanco. Nos diste tu calor. Nos diste tu comida. Eso te convierte en guardián, lo quieras o no. Es la ley antigua». John se quitó el abrigo. Se sentía abrumado. «Escuchen, si alguien las está buscando, si esas marcas son visibles desde el cielo». «Son visibles», admitió Reva. «Pero solo para aquellos que saben mirar. Y ya no importa. Ya no tenemos que buscar más». John frunció el ceño. «¿Qué significa eso? ¿No tenemos que buscar más?»
Cenari sonrió. Fue la primera vez que la vio sonreír de verdad. Una sonrisa que iluminó sus ojos violetas. «Significa que encontramos el fuego», dijo ella. «Y la polilla no se aleja de la llama». Esa noche la dinámica en la cabaña cambió. Ya no eran extrañas asustadas, se habían integrado en su espacio. Reva organizó los suministros de Jon, doblando las mantas con una precisión militar. Cenari limpió las cenizas de la chimenea. Se movían alrededor de él como satélites alrededor de un planeta. Cuando Jon se sentó en su sillón después de la cena, ambas vinieron a él. No pidieron permiso. Simplemente se acomodaron. Reva se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra las piernas de Jon. Cenari se sentó en el brazo del sillón, recostando la cabeza en el hombro de él. Jon se tensó al principio, pero luego se relajó. El calor de ellas, aunque menor que el suyo, era reconfortante. Se dio cuenta de lo solo que había estado todos estos años en el hielo. «Cuéntanos», pidió Cenari trazando patrones invisibles en la manga de la camisa de Jon. «Cuéntanos de tu mundo, el mundo donde la sangre hierve». Y Jon habló. Les habló de la tierra, de los desiertos donde el sol te quema la piel, de las selvas donde la humedad te ahoga, de las ciudades de acero y cristal. Les habló de la guerra que lo había llevado a este planeta olvidado, de las cicatrices en sus manos. Ellas escuchaban fascinadas. Para ellas, la tierra sonaba como un mundo de mitología, un lugar de dioses furiosos y calor infinito. «Sois fuertes», murmuró Reva mirando la mano de Jon. «Vuestra especie. Sobrevivís al fuego, sobrevivís al dolor. Nosotros somos frágiles. Nos rompemos como el hielo». «Ustedes sobrevivieron anoche», dijo Jon. «Eso no es ser frágil, eso es resistencia». Reva levantó la mano y con un movimiento lento, desabrochó el cuello de su túnica improvisada, una camisa vieja de Jon. Reveló la marca en su cuello, el símbolo brillante. «Esto», dijo ella tocando la marca, «es un sello de propiedad. Fuimos criadas para ser hermosas, para ser adornos en los palacios de hielo de los señores del vacío. No para sobrevivir, no para luchar, solo para ser miradas y para enfriar las camas de nuestros amos». Jon sintió una oleada de ira. «Esclavitud». «Huimos», continuó Cenari. «Robamos una cápsula. Queríamos ver si había algo más que frío en el universo. Pero la cápsula cayó, y el frío nos encontró de nuevo». «Hasta que tú nos encontraste», terminó Reva. Miró a Jon con una intensidad que lo atravesó. «Jon, hay algo que debes saber. Cuando un guardián salva a una de las nuestras del frío final, se crea un vínculo. No es solo gratitud, es biológico». Jon la miró. «¿Qué tipo de vínculo?» Reva metió la mano en un pequeño bolsillo oculto en su ropa interior y sacó algo. Era una piedra, pero no una piedra normal. Era un cristal que latía con luz propia, sincronizado con los latidos del corazón de ella. «La piedra del alma», dijo ella. «Cada una de nosotras nace con una. Se supone que debemos dársela a nuestro amo cuando somos vendidas. Es el símbolo de nuestra vida». Cenari también sacó la suya. Ambas pusieron las piedras en la palma abierta de la mano de Jon. Las piedras estaban tibias, vibraban. «No tenemos amo», dijo Reva, su voz firme. «Y no queremos uno, pero necesitamos un hogar, necesitamos un fuego». «Te elegimos a ti», dijo Cenari. Jon miró las piedras brillantes en su mano. Miró a las dos mujeres alienígenas que lo miraban con una mezcla de esperanza y terror al rechazo. Le estaban ofreciendo sus vidas, no como esclavas, sino como compañeras. «No sé qué hacer con esto», admitió Jon. «Soy un soldado retirado, no soy un príncipe, no tengo un palacio». «Tienes calor», dijo Reva poniendo su mano sobre las piedras, cerrando los dedos de Jon sobre ellas. «Eso es más valioso que cualquier palacio». De repente, un sonido rompió la intimidad del momento. Un zumbido, grave, mecánico. Venía de arriba. El aire en la cabaña vibró. Los objetos en los estantes temblaron. Jon se levantó de un salto, las piedras aún en su mano. Corrió a la ventana. Fuera, la noche ya no era oscura. Un haz de luz roja, intenso como un láser, barría el bosque. Venía del cielo, y se acercaba a la cabaña. «Nos encontraron», susurró Cenari, el terror volviendo a su voz. «Los rastreadores», dijo Reva poniéndose pálida de nuevo. «Han venido por su propiedad». Jon se giró hacia ellas. Guardó las piedras en su bolsillo, junto a su corazón. «No son propiedad»,
dijo John agarrando su rifle de la pared. Y esta es mi casa. El sonido de motores de descenso llenó el aire. Una nave estaba aterrizando en el claro. Al sótano, ordenó John. Ahora. La paz había terminado. El imperio del hielo había llegado para reclamar lo que creía suyo. Pero no sabían que habían aterrizado en el territorio de un humano. Y los humanos, cuando encuentran algo que vale la pena proteger, se vuelven el clima más peligroso de todos. El sonido de la nave descendiendo no era un rugido de motor normal. Era una vibración que se sentía en los dientes. Una frecuencia baja diseñada para causar malestar antes incluso de que la nave tocara el suelo. John conocía ese sonido. Lo había escuchado en las guerras fronterizas. Era el sonido de una nave de inserción táctica, diseñada para soltar tropas de choque y desaparecer antes de que el enemigo pudiera parpadear. ¡Al sótano!, repitió John, su voz cortando el pánico de las hermanas como un látigo. ¡Ahora! Reva y Cenari se quedaron paralizadas por un segundo, sus ojos violetas fijos en el techo de madera, como si pudieran ver el metal negro que descendía a través de la tormenta. El miedo las había vuelto a congelar. Para ellas, esa nave no era solo un vehículo, era el regreso a la jaula, era el fin de la calidez. John no tuvo tiempo para la delicadeza. Agarró a Cenari del brazo y empujó suavemente a Reva hacia la alfombra de piel de oso. De una patada apartó la alfombra, revelando la trampilla de madera oculta en el suelo. «No hay tiempo para el miedo», dijo John, levantando la pesada tapa de roble. «Si las encuentran, se acabó. Entren». El agujero era oscuro, olía a tierra húmeda y papas almacenadas. Era un refugio contra tormentas, no un búnker militar, pero era lo único que tenían. Reva bajó primero, sus movimientos ágiles a pesar del terror. Cenari la siguió, pero se detuvo antes de desaparecer en la oscuridad. Miró a John, agarrando la piedra brillante que él le había devuelto. «Ven con nosotras», suplicó ella. «Te matarán». «No me matarán», dijo John, sacando su revólver y verificando el tambor. «Soy un ciudadano de la Federación en mi propia propiedad. Si entro ahí con ustedes, nos quemarán vivos dentro del agujero. Necesito estar arriba para hablar, o para disparar». «John». «Abajo», ordenó él. Cenari bajó. John cerró la trampilla con cuidado y volvió a colocar la pesada piel de oso encima, alisando el pelo para ocultar cualquier rastro de la línea de corte en el suelo. Luego hizo algo que había aprendido hacía años. Desordenó la escena. Tiró una silla. Esparció un poco de leña. Se sentó en su sillón de espaldas a la puerta y se sirvió un vaso de whisky barato. Tenía que parecer un ermitaño loco y borracho, no un soldado protegiendo un tesoro. Tenía que ser subestimado. Thump. La nave aterrizó afuera. El suelo tembló. John tomó un sorbo de whisky. El líquido quemó su garganta, agudizando sus sentidos. Contó los segundos. 1, 2, 3. Escuchó pasos. No eran pasos humanos. Eran pesados, metálicos. El sonido de botas magnéticas diseñadas para caminar en el casco de una nave espacial, aplastando la nieve virgen de Bóreas. Eran disciplinados. No corrían. Cercaban. «Están rodeando la cabaña», pensó John. 4 hombres. Tal vez 5. Armas de energía por el zumbido. Alguien golpeó la puerta. No fue un golpe de cortesía, fue un golpe de culata de rifle. «¡Abran!». Una voz sintética filtrada por un casco resonó a través de la madera. «Por orden del Consorcio de Recuperación, sabemos que hay formas de vida no autorizadas en este sector». John no se movió. Bebió otro sorbo. ¡Crash! La puerta explotó hacia adentro, las bisagras cediendo ante una patada mejorada hidráulicamente. La nieve y el viento entraron en la cabaña, seguidos por 3 figuras. Eran altos, vestidos con armaduras blancas de camuflaje ártico, con cascos que no tenían rostro, solo una única línea roja brillante donde deberían estar los ojos. Rastreadores. Mercenarios de élite contratados por el Imperio para cazar propiedades perdidas. Apuntaron sus rifles de plasma directamente a la cabeza de John. John no levantó las manos. Giró la cabeza lentamente, mirando a los intrusos con ojos inyectados en sangre, fingidos y molestia. «¿Tienen un felpudo?», preguntó John arrastrando las palabras. «Están ensuciando mi piso». El líder de los rastreadores dio un paso adelante. Su armadura zumbaba. «Identifíquese, humano». «Soy el tipo que estaba durmiendo hasta que ustedes rompieron mi puerta», dijo John. «Esta es propiedad privada. Zona 9 de la Federación.
No tienen jurisdicción aquí. La jurisdicción es irrelevante, dijo el rastreador. Su voz era fría, sin emoción. Nuestros escáneres orbitales detectaron 2 firmas de calor anómalas en este sector. Firmas que coinciden con mercancía robada de la casa real de Aethelgard. ¿Mercancía? John se rió, una risa seca. Aquí solo hay lobos y nieve, hombre de hojalata. ¿Y yo? Y yo no soy mercancía de nadie. El rastreador se acercó, el cañón de su rifle a centímetros de la nariz de John. Mentira, los escáneres no mienten. Las firmas desaparecieron en esta cuadrícula. El soldado levantó una mano y activó un dispositivo en su muñeca. Un haz de luz roja, un escáner de penetración profunda, salió del dispositivo. Iniciando barrido térmico y biológico, anunció el traje del soldado. El corazón de John se detuvo por un segundo. El escáner. Iba a ver a través del suelo. Iba a ver el calor corporal de las chicas acurrucadas en el sótano. John apretó el revólver que tenía escondido bajo el cojín del sillón. Sabía que no podía matar a los 3 antes de que ellos lo mataran a él. Sus armaduras eran de grado militar. Su revólver era de balas de plomo. El haz de luz roja comenzó a barrer la habitación. Pasó por la cocina. Pasó por la cama vacía. Se acercó a la alfombra. John tensó el dedo en el gatillo. Si la luz tocaba la trampilla y pitaba, tendría que disparar. Moriría, pero se llevaría al líder con él. El haz de luz tocó el borde de la piel de oso. Y si tú alguna vez has sentido ese momento de tensión absoluta, donde todo pende de un hilo, sabes lo importante que es tener a alguien cubriéndote la espalda. Si quieres ver cómo un humano se enfrenta a lo imposible para proteger a los suyos, suscríbete al canal ahora mismo. No dejes que la historia termine aquí. Abajo, en la oscuridad del agujero, Reva y Cenari veían la luz roja filtrarse por las grietas de la madera. Podían escuchar el zumbido del escáner. Reva abrazó a Cenari. Estaban perdidas. El escáner detectaría su calor. Pero Cenari no estaba abrazando a su hermana. Tenía los ojos cerrados. En sus manos, sostenía la piedra del alma que John le había devuelto. La piedra brillaba. Ocultar, susurró Cenari en su lengua antigua. Frío como la muerte, silencio como el vacío. La piedra pulsó. Una onda de energía azul, invisible para el ojo humano pero potente en el espectro térmico, salió de la piedra y envolvió a las 2 hermanas. Arriba, el haz de luz roja pasó sobre la alfombra. El dispositivo del rastreador hizo un sonido. Bip, bip. El soldado miró su muñeca. Lectura negativa, dijo la máquina. Solo se detectan formas de vida microbianas y un mamífero macho adulto. John soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. ¿Cómo? Estaban ahí abajo. El escáner debería haber gritado. El rastreador golpeó su dispositivo, frustrado. Interferencia magnética, gruñó. Este planeta está maldito. Las tormentas deben estar creando fantasmas en los sensores. El líder miró a John una última vez. Si las ves, dijo el soldado inclinándose. Si ves a 2 hembras de piel pálida y cabello plateado, no las toques, no las ayudes. Son peligrosas. Son portadoras de una plaga genética. Contáctanos y te pagaremos. Si las escondes, volveremos y quemaremos este lugar hasta los cimientos. John sostuvo la mirada del casco sin rostro. Si veo a alguien invadiendo mi propiedad de nuevo, dijo John, no necesitaré contactar a nadie. Cavaré los agujeros yo mismo. El rastreador se quedó quieto un momento, evaluando la amenaza. Luego decidió que un humano solitario y borracho no valía la munición. «Vámonos», ordenó a sus hombres. «Limpiemos el siguiente sector». Salieron a la tormenta. John esperó. Escuchó el sonido de la nave despegando. Escuchó el rugido de los motores alejándose hacia el norte. Esperó 2 minutos más, solo para estar seguro. Luego saltó del sillón y apartó la alfombra. Abrió la trampilla. «¡Reva! ¡Cenari!». Las 2 chicas estaban allí, acurrucadas en la oscuridad. Cenari estaba inconsciente, pálida, con la piedra oscura en su mano. Reva la sostenía. «¿Qué pasó?», preguntó John, sacándolas del agujero. «El escáner debería haberlas visto». Reva miró a su hermana pequeña con preocupación. «Ella usó el velo», dijo Reva. «La piedra tiene una carga. Puede crear un campo de frío absoluto por unos segundos, enmascara el calor, pero consume la fuerza vital del portador». John puso a Cenari en el sofá y la cubrió.
La chica respiraba, pero estaba helada de nuevo. «Nos salvó la vida», dijo John. «Por ahora», dijo Reva mirando hacia la ventana. «Dijeron que volverían». John se frotó la cara. La adrenalina estaba bajando, reemplazada por una claridad fría y dura. El líder tenía razón en una cosa. Volverían. Habían escaneado la zona. Sabían que había una firma de calor aquí antes. Cuando no encuentren nada en el norte, regresarán y quemarán la cabaña solo por si acaso. «Tienen tecnología avanzada», dijo John. «Tienen armaduras, tienen una nave». «Y nosotros no tenemos nada», dijo Reva con la desesperación volviendo a su voz. «John, deberíamos irnos. Deberíamos correr hacia las montañas». «No», dijo John. «En las montañas nos congelaremos o nos cazarán desde el aire como conejos. No podemos correr más rápido que una nave». Caminó hacia la pared del fondo de la cabaña. Allí, detrás de un estante de libros polvorientos, había un panel falso. John lo movió, revelando un armario de metal cerrado con un candado biométrico. «¿Qué es eso?», preguntó Reva. John puso su pulgar en el escáner. El armario se abrió con un clic pesado. Dentro no había libros. Había recuerdos de una vida anterior. De una vida antes de la soledad. Había un rifle de francotirador cinético de largo alcance. Había cajas de explosivos de minería C4. Había bobinas de cable de monofilamento. Y había una vieja armadura de exoesqueleto parcial, diseñada para levantar rocas pesadas, o para romper huesos. «Fui ingeniero de combate en las guerras de Terra antes de ser minero», dijo John sacando un detonador. «Mi trabajo no era disparar, mi trabajo era negar el acceso al enemigo, crear trampas, hacer que cada paso que dieran fuera un error». Se giró hacia Reva. Sus ojos grises estaban fríos, calculadores. «Ellos tienen la tecnología, tienen los números, pero esta es mi casa. Conozco cada árbol, cada piedra y cada ventisca de este valle». Reva miró el arsenal. Miró a este humano que, hace unos minutos, parecía un simple leñador asustado. Ahora parecía un dios de la guerra preparándose para el juicio final. «¿Vas a luchar contra ellos?», preguntó ella. «Son rastreadores de la Guardia Real. Nunca fallan». John le lanzó un rollo de cable trampa. «Siempre hay una primera vez». Se acercó a Cenari y le tocó la frente. Estaba recuperando temperatura. «Escucha, Reva», dijo John. «Dijiste que la piedra crea un campo de frío. ¿Puede hacer algo más? ¿Puede sobrecargar un sensor si se acerca demasiado?» Reva pensó un momento. «Si se rompe, libera toda la energía de golpe. Un pulso electromagnético y térmico. Pero destruiría la piedra. Y nuestro vínculo». «No la romperemos», dijo John. «Pero podemos usar su frecuencia. Si puedo amplificar la señal de la piedra con la antena de radio de la cabaña, puedo crear un señuelo. Puedo hacerles creer que están persiguiendo fantasmas en el bosque mientras ellos caminan directamente hacia mis trampas». Reva asintió lentamente. Una chispa de esperanza o quizás de locura compartida se encendió en sus ojos. «Enséñame qué hacer», dijo ella. John sonrió. No era una sonrisa amable, era la sonrisa del depredador que acaba de decidir que ya no es la presa. «Bienvenida a la resistencia, princesa. Vamos a convertir este bosque en una pesadilla». Durante las siguientes horas, la cabaña dejó de ser un hogar. Se convirtió en una fortaleza. John y Reva trabajaron en silencio y con una eficiencia mortal. Colocaron cargas de C4 en los árboles estratégicos, diseñadas para derribarlos sobre la nave si intentaba aterrizar de nuevo. Enterraron minas de presión bajo la nieve fresca que cubría el camino principal. Tensaron cables de monofilamento a la altura del cuello entre los pinos, invisibles en la tormenta. John modificó su generador de energía para convertirlo en una bomba de pulso improvisada. Cuando terminaron, el sol de Bóreas, una mancha pálida en el cielo gris, comenzaba a ponerse. La tormenta estaba regresando, trayendo la oscuridad. Cenari se despertó. Estaba débil, pero se puso de pie. Vio a John y a Reva preparando las últimas defensas. Vio las armas. «Van a volver», dijo Cenari. No era una pregunta. «Sí», dijo John ajustándose el exoesqueleto en el brazo derecho. «Y cuando lo hagan, desearán haberse quedado en el espacio». Se sentaron alrededor del fuego por última vez. No comieron. No hablaron mucho. El aire estaba cargado de espera. John miró a las dos hermanas. Eran hermosas, exóticas, de un mundo que él nunca vería.
Pero en ese momento, con la cara manchada de grasa y los ojos fijos en la puerta, parecían guerreras. «John», dijo Reva rompiendo el silencio. «Si esto sale mal...» «No saldrá mal», dijo John. «Pero si sale mal...» insistió ella. «No dejes que nos lleven, no dejes que nos pongan los collares de nuevo». Ella puso una mano sobre el revólver de John. «Promételo». John miró el arma. Miró a las chicas. Entendió lo que le estaban pidiendo. Le estaban pidiendo la misericordia final. «Lo prometo», dijo él con voz ronca. «Nadie les pondrá un collar mientras yo respire». En ese momento, el sensor de proximidad que John había colocado en el perímetro emitió un pitido agudo. Ping, luego otro. Ping, ping. Múltiples objetivos. Se acercaban rápido. John se levantó y apagó el fuego con un cubo de nieve, sumiendo la cabaña en la oscuridad. «Ya vienen», susurró. «A sus posiciones». Afuera, las luces rojas de los rastreadores cortaron la noche. Pero esta vez, no venían a tocar la puerta. Venían a derribarla. La caza había terminado. La guerra había comenzado. El primer movimiento no fue un disparo. Fue un clic. El líder del escuadrón de rastreadores, una silueta blanca en la tormenta, dio un paso hacia el porche de la cabaña. Su bota presionó una placa de metal oculta bajo 3 centímetros de nieve fresca. El sensor de presión que John había enterrado horas antes envió una señal eléctrica a través de un cable de cobre enterrado. Dentro de la cabaña, John vio la luz verde en su detonador casero parpadear. «Bienvenidos a la fiesta», susurró. Apretó el botón. ¡Boom! La carga de C4 que John había colocado en el tronco del pino centenario junto a la entrada detonó. No fue una explosión diseñada para matar directamente. Fue diseñada para crear caos. El árbol gigante, debilitado por la explosión en su base, crujió violentamente y se desplomó. Cayó directamente sobre la formación de los rastreadores. El sonido de la madera rompiéndose y el metal de las armaduras siendo aplastado fue ensordecedor. La nieve se levantó en una nube blanca que cegó los sensores térmicos. Gritos distorsionados por los comunicadores de los cascos llenaron la noche. «¡Ahora!», gritó John. Pateó la mesa que bloqueaba la ventana trasera y rompió el cristal con la culata de su rifle. «¡Salgan! Hacia la línea de árboles». Reva y Cenari no dudaron. Saltaron por la ventana hacia la nieve profunda del patio trasero. John las siguió, girándose en el aire para disparar 2 veces hacia la puerta principal, donde las luces rojas de los enemigos comenzaban a reagruparse entre las ramas caídas. Corrieron. El aire frío quemaba los pulmones de John, pero la adrenalina lo mantenía caliente. Guió a las hermanas hacia la oscuridad del bosque, lejos de la luz de la nave de descenso enemiga. «¡Contacto! ¡Emboscada!». La voz del líder rastreador, amplificada, resonó detrás de ellos. «El humano es hostil. Nivel de amenaza actualizado. Permiso para usar fuerza letal concedido». Un rayo de plasma rojo cortó la oscuridad, pasando a centímetros de la cabeza de Cenari y vaporizando la corteza de un abeto. «¡Abajo!», gritó John, empujando a las chicas al suelo. Se deslizaron detrás de una cresta de roca. John se asomó, ajustando la mira térmica de su viejo rifle de francotirador. Vio movimiento. 3 figuras blancas avanzaban a través del humo y la nieve. Se movían con coordinación militar, flanqueando la posición de la cabaña. No eran matones de bar. Eran profesionales. John respiró hondo. Exhaló. El vapor de su aliento se congeló en el aire. Apretó el gatillo. El rifle cinético pateó contra su hombro. La bala, un proyectil de tungsteno sólido diseñado para perforar rocas en las minas, voló a través del bosque. Impactó al rastreador de la izquierda en el pecho. La armadura blanca se rompió. El soldado cayó hacia atrás, derribado por la fuerza cinética bruta. 1, contó John, recargando. Los otros 2 rastreadores reaccionaron al instante, levantando escudos de energía personales y disparando una lluvia de fuego de supresión. El plasma golpeó la roca donde John se escondía, derritiendo la piedra y enviando gotas de lava sobre su chaqueta. «Están usando escudos», dijo John, agachándose. «Mis balas no pasarán. Puedo sentirlos», dijo Cenari, acurrucada en la nieve, con los ojos cerrados y la mano sobre su piedra del alma. «Son 5 más. Vienen por el flanco derecho. Están intentando rodearnos». «Están usando camuflaje», añadió Reva mirando la oscuridad. «No puedo verlos, pero la piedra se enfría cuando se acercan». John miró el bosque a su derecha. Solo veía sombras y nieve. Si Cenari tenía razón,
Estaban a punto de ser atrapados en un fuego cruzado. «Tenemos que movernos», dijo John. «Mi segunda trampa está en el desfiladero, a 200 metros al este. Si llegamos allí, puedo derrumbar las paredes sobre ellos». «No llegaremos», dijo Reva. «Son más rápidos. Tienen exoesqueletos en las piernas». John miró a las dos hermanas. Estaban temblando, no solo de miedo, sino de frío. La energía que habían absorbido de él se estaba disipando. Necesitaban calor y él los estaba haciendo correr por un congelador. Una furia fría se apoderó de él. El Imperio no solo quería llevárselas, quería apagarlas. Quería extinguir la única luz que había llegado a este planeta muerto en años. En la historia de la humanidad, siempre ha habido un momento en el que la lógica dice, ríndete, pero el espíritu dice, no. Es ese momento en el que decides que, si vas a caer mordiendo. Si tú eres de los que creen que la libertad vale cualquier precio y que nadie tiene derecho a poner cadenas a otro ser vivo, suscríbete al canal ahora. Únete a la resistencia. Porque John está a punto de demostrarle a la galaxia que un humano acorralado es más peligroso que un ejército. John se quitó el exoesqueleto parcial que llevaba en el brazo derecho y se lo ajustó. «No vamos a correr hacia el desfiladero», dijo John. «Vamos a correr hacia ellos». «¿Qué?» Reva lo miró horrorizada. «Esperan que huyamos, esperan que seamos presas. Vamos a confundir sus sensores». John sacó una bobina de cable de monofilamento de su cinturón. Era un hilo casi invisible, capaz de cortar hueso. «Cenari, necesito que uses la piedra. Haz ese truco de nuevo. El pulso de frío». «Me desmayaré», dijo la pequeña. «No tengo suficiente energía». «Solo necesito un segundo», dijo John. «Un segundo para que sus sensores térmicos se queden ciegos. ¿Puedes hacerlo?» Cenari asintió apretando la piedra contra su pecho. «Ahora», dijo John. Cenari gritó en silencio. La onda de frío azul explotó de ella. En los visores de los rastreadores el bosque entero se volvió blanco. Sus sensores térmicos se saturaron de frío absoluto. Perdieron el rastro de calor de los fugitivos. «Falla de sensores», gritó uno de los soldados por la radio. «Reiniciando sistemas». En ese segundo de ceguera, John se movió. No corrió hacia atrás, corrió lateralmente hacia el grupo que venía por el flanco derecho, los que estaban camuflados. Corrió entre los árboles, desenrollando el cable de monofilamento a la altura del cuello. Lo ató rápidamente a dos troncos, tensándolo como una cuerda de guitarra mortal. Luego se dejó caer en la nieve y disparó una sola vez al aire. El ruido atrajo a los rastreadores invisibles. Corrieron hacia el disparo confiados en su invisibilidad, confiados en que sus presas estaban asustadas. No vieron el cable. El primero en llegar corrió directamente contra el hilo. No hubo grito, solo el sonido húmedo de una cabeza separándose del cuerpo y el golpe metálico del casco cayendo en la nieve. El segundo soldado tropezó con el cuerpo de su compañero y cayó. John, que estaba esperando, saltó sobre él. Usó el brazo del exoesqueleto industrial para golpear el casco del soldado. El metal se abolló hacia adentro. El soldado quedó inmóvil. «¡Contacto cercano!», gritó el tercer soldado invisible, desactivando su camuflaje y apuntando a John. John estaba en el suelo, encima del enemigo caído. No tenía tiempo de levantar su rifle. El soldado imperial disparó. Un escudo azul apareció de la nada frente a John. El plasma chocó contra la barrera de energía y se disipó. John miró hacia atrás. Reva estaba de pie, con la mano extendida. Su piedra del alma brillaba con una intensidad furiosa. Estaba usando su propia fuerza vital para proyectar un escudo, algo que John no sabía que podía hacer. Su nariz sangraba por el esfuerzo, pero mantuvo la barrera. «¡No toques a mi humano!», gritó ella. La distracción fue suficiente. John rodó, sacó su revólver, su vieja arma de balas, no afectada por escudos de energía que solo detenían plasma de alta velocidad, y disparó 3 veces al pecho del soldado. Las balas de plomo pesado impactaron con fuerza cinética, rompiendo las placas de la armadura y tirando al soldado hacia atrás. Silencio de nuevo. 3 enemigos caídos en el flanco derecho. John se levantó, jadeando. Corrió hacia Reva. Ella se tambaleó y él la sostuvo. «Eso fue increíble», dijo él, «pero estás helada». «Estoy bien», dijo ella, aunque sus dientes castañeteaban. «¿Quedan más?» «El líder y su guardia personal. Están en el frente. Deben haber escuchado los disparos. Saben dónde estamos». «No podemos seguir haciendo esto, John», dijo Cenari, arrastrándose hacia ellos desde la cresta. «Nos están desgastando. Tienen más hombres.
Tienen la nave. John miró hacia la cabaña. Estaba ardiendo. La explosión inicial y los disparos de plasma habían prendido la madera seca, su hogar, sus libros, su vida de paz. Todo se estaba convirtiendo en humo negro que subía hacia la tormenta. Sintió una punzada de dolor, pero la enterró. Una casa es madera. Un hogar es la gente. Tienes razón, dijo John. No podemos ganar una guerra de desgaste. Tenemos que cortar la cabeza de la serpiente. Miró la nave de descenso imperial estacionada en el claro, frente a la cabaña en llamas. Esa nave, dijo John, tiene cañones, tiene escudos y tiene calefacción. Las hermanas lo miraron, entendiendo la locura en sus ojos. ¿Quieres robar su nave?, preguntó Reva. Quiero tomar prestada su tecnología superior, corrigió John. Si logramos entrar, podemos usar sus propias armas contra ellos. Y luego, podemos irnos de este planeta. El líder está entre nosotros y la nave, dijo Cenari. Lo sé. Por eso vamos a hacer algo estúpido. John sacó las últimas cargas de explosivos que le quedaban. Voy a correr hacia la nave, voy a hacer mucho ruido, voy a atraerlos hacia mí. Ustedes dos, ustedes son pequeñas, son rápidas, y con esas piedras pueden ser invisibles a los sensores térmicos por unos segundos más. ¿Quieres que nos separemos?, dijo Reva. No. Prometiste que no nos dejarías. No las estoy dejando, dijo John agarrándola por los hombros. Les estoy dando una misión. Necesito que flanqueen y lleguen a la rampa de la nave. Cuando yo distraiga al líder, ustedes entran y cierran la puerta. ¿Y tú? Yo correré más rápido que ellos. Era una mentira. John estaba herido, cansado y era más lento que los soldados mejorados genéticamente. Pero si él no hacía de cebo, todos morirían. Prométeme que subirás a esa rampa, dijo Reva con lágrimas en los ojos. John le limpió una lágrima con su pulgar sucio de pólvora. Lo intentaré. Ahora vayan. Círculo amplio. Manténganse bajas. Las chicas dudaron un segundo. Luego se fundieron con las sombras del bosque, moviéndose hacia el perímetro del claro. John se quedó solo. Revisó su rifle. 3 balas. Revisó su revólver. 2 balas. Suficiente para una fiesta, murmuró. Salió del bosque y caminó hacia el claro iluminado por el fuego de su cabaña. El comandante de los rastreadores estaba allí, de pie junto a los restos del pino caído, dando órdenes a sus 2 últimos hombres. Su armadura blanca estaba manchada de hollín, pero parecía intacta. Vio a John salir de los árboles. «¡Alto el fuego!», ordenó el comandante. Los soldados apuntaron pero no dispararon. John caminó hasta quedar a 10 metros de ellos. El calor de la cabaña en llamas le calentaba la espalda. «Humano», dijo el comandante, su voz amplificada. «Estás solo. Tus trucos se acabaron. ¿Dónde están las unidades de propiedad?» «Se fueron», dijo John. «Corrieron hacia las montañas mientras yo mataba a tus hombres en el bosque. Nunca las encontrarás. La tormenta borrará sus huellas en 5 minutos». El comandante se rió. Fue un sonido metálico y feo. «Mientes. Tus signos vitales están elevados. Estás mintiendo para protegerlas. Están cerca». El comandante levantó su rifle de plasma pesado. «No importa. Te mataré a ti primero. Luego quemaré el bosque entero. Si no puedo recuperarlas, nadie las tendrá». «Tienes razón», dijo John, dejando caer su rifle vacío al suelo y levantando las manos lentamente. «Estoy mintiendo. No están en las montañas». El comandante ladeó la cabeza. «Entonces, ¿dónde están?». John sonrió. Miró por encima del hombro del comandante, hacia la nave de descenso. Vio 2 sombras pequeñas subiendo por la rampa abierta. «Están en tu asiento», dijo John. Antes de que el comandante pudiera girarse, los motores de la nave imperial rugieron. La rampa comenzó a subir. «¡No!», gritó el comandante. «¡Deténganlas!». Los 2 soldados se giraron y corrieron hacia la nave, disparando. Pero era tarde. La rampa se cerró. El comandante se quedó en tierra. Se giró hacia John, temblando de furia pura. «Has condenado a tu especie, humano. Voy a despellejarte vivo». John sacó su revólver en un movimiento rápido. «Ven a intentarlo». El comandante cargó. John disparó. La bala de plomo golpeó el pecho del comandante, pero rebotó en la armadura de élite. El comandante chocó contra John. El impacto fue como ser atropellado por un camión. John salió volando hacia atrás. Su revólver cayó en la nieve.
El comandante, una torre de fuerza aumentada, se paró sobre él. Sacó una cuchilla de energía de su muñeca. Fin del juego. John miró la cuchilla. Miró hacia arriba, donde la nave de descenso estaba girando torpemente en el aire. Las chicas no sabían pilotar. Lo intenté, pensó John cerrando los ojos. ¡Brum! El sonido no fue el de la cuchilla bajando. Fue el sonido de los cañones de la nave disparando. Pero no dispararon a John. Reva, en la cabina, había encontrado el botón de control de fuego manual. Un rayo de plasma azul golpeó el suelo a 2 metros del comandante. La explosión lo lanzó lejos de John. La nave se estabilizó, flotando sobre el claro. El altavoz externo de la nave se encendió. «¡Aléjate de él!», gritó la voz de Cenari, distorsionada pero furiosa. La nave bajó de nuevo, la rampa abriéndose en el aire. «¡Salta, John!», gritó Reva. El comandante se estaba levantando, sacudiéndose la nieve, preparando su rifle para derribar la nave. John se levantó. Le dolía todo. Corrió hacia la rampa que flotaba a 2 metros del suelo. El comandante disparó. El rayo quemó la suela de la bota de John. John saltó. Sus manos se agarraron al borde de metal frío de la rampa. Sus piernas colgaron en el vacío. El comandante apuntó de nuevo, esta vez a la cabeza de John. ¡Muere! Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, una pequeña mano pálida apareció desde dentro de la nave. Luego otra. Reva y Cenari agarraron las muñecas de John. Sus piedras brillaron. Una onda de energía golpeó a John, dándole fuerza, dándole calor. Tiraron. John subió a la nave justo cuando el disparo de plasma pasaba por el espacio donde había estado su cuerpo. La rampa se cerró. John cayó al suelo de la bodega de carga, jadeando, riendo, vivo. Reva y Cenari cayeron sobre él, abrazándolo, llorando. «Dijiste que no podías subir», dijo Cenari golpeándole el pecho débilmente. «Mentí», dijo John. «Soy humano, mentimos mucho». La nave se elevó hacia el cielo, dejando atrás la cabaña en llamas y al comandante imperial gritando a la tormenta. Habían escapado, tenían una nave, tenían libertad. Pero mientras subían hacia la órbita, John miró el panel de comunicaciones. Una luz roja parpadeaba, una señal de rastreo. El comandante no estaba solo. Una flota de bloqueo estaba esperando en el espacio. «Chicas», dijo John, sentándose, «espero que aprendan rápido a usar los escudos, porque la parte fácil acaba de terminar». El espacio sobre el planeta Bóreas no estaba vacío, estaba lleno de dientes. La nave de descenso robada, pilotada por manos inexpertas y alimentada por la desesperación, rompió la última capa de nubes tóxicas y entró en la órbita baja. John, sentado en el asiento del copiloto mientras Reva manejaba los controles con una intuición sorprendente, miró por el ventanal blindado y sintió que su corazón se saltaba a un latido. No era una patrulla, era un bloqueo. 3 destructores de clase Leviatán, naves capitales del tamaño de ciudades flotantes, formaban un triángulo perfecto sobre el planeta. Sus cascos negros absorbían la luz de las estrellas. Sus cañones, capaces de vitrificar continentes, estaban apuntando hacia abajo, hacia ellos. «Estamos en la red», dijo Cenari, su voz temblando mientras leía los datos del sensor. «Nos tienen fijados, 50 baterías de misiles». «No disparen», murmuró John. «Todavía no. Quieren la nave intacta. Quieren a la mercancía». El panel de comunicaciones se encendió solo. Una cara apareció en la pantalla principal. No era el comandante de los rastreadores que habían dejado en la nieve. Era alguien mucho peor. El gran inquisidor Kael'thas, un ser de piel pálida, ojos rojos y una corona de hueso implantada en su cráneo. «Nave de descenso 4 Alfa, apague sus motores». La voz del inquisidor era suave, como seda sobre una navaja. «Habéis causado suficientes problemas por un ciclo. Entregad a las hermanas de la línea Sari, y tal vez, solo tal vez, permita que el humano muera rápido». John se inclinó hacia el micrófono. Estaba sucio, sangrando y agotado, pero su voz era firme. «Aquí John, ciudadano de la Federación. Si quieren a estas mujeres, tendrán que venir a buscarlas a través de una esclusa de aire en el vacío. Y les advierto, la última vez que alguien entró en mi casa sin invitación, le tiré un árbol encima». El inquisidor sonrió. «Valiente. Estúpido, pero valiente. ¿Crees que un árbol te salvará de un cañón de plasma orbital? Tienes 10 segundos». John miró a Reva. Sus manos estaban blancas sobre los controles. Miró a Cenari. Ella estaba abrazando la piedra del alma contra su pecho. «No podemos ganar esto», dijo John. «No tenemos escudos para aguantar un disparo de un destructor».
No necesitamos ganar, dijo Reva girándose hacia él. Solo necesitamos sobrevivir. Jon, intervino Cenari. La ley antigua, el vínculo. Jon negó con la cabeza. Dijiste que eso era una leyenda, que a ellos no les importaba. Al comandante de abajo no le importaba, dijo Reva. Pero el inquisidor, él es un fanático de las leyes. Si invocamos el rito, tendrá que detener el fuego. Al menos por un momento. Es nuestra única oportunidad. ¿Qué tengo que hacer? Nada, dijo Reva tomando la mano de Jon. Solo acéptanos. El contador del inquisidor llegó a 0. Tiempo agotado. ¡Fuego! Los cañones de los destructores comenzaron a brillar. ¡Ahora!, gritó Cenari. Ella y Reva levantaron las piedras del alma al mismo tiempo. No las escondieron. Las colocaron sobre el panel de control frente a la cámara de transmisión. Las piedras brillaron. Una luz cegadora, azul y roja, llenó la cabina y se transmitió a través de la señal de video directamente al puente del destructor enemigo. ¡Reclamado!, gritaron las hermanas al unísono, sus voces resonando con una armonía psíquica que hizo vibrar el casco de la nave. Este macho es nuestro protector. Bajo la ley de la primera llama, la sangre y el hielo, lo reclamamos como vínculo. En el puente del destructor, el inquisidor Caeltos levantó una mano. ¡Alto!, ordenó. Los artilleros detuvieron el disparo. El plasma se disipó en los cañones. Caeltos miró la pantalla. Miró las piedras brillantes. Su rostro se contorsionó en una mueca de asco religioso. ¿Os atrevéis?, siseó el inquisidor. ¿Un vínculo de alma con un primate? Es una herejía. Es una perversión de nuestra sangre sagrada. Es la ley, dijo Reva desafiante. Nos salvó del frío. Nos dio su fuego. Él es nuestro. Si lo matas ahora, violas el pacto de los ancestros. Su alma se unirá a la nuestra en el vacío y te perseguirá. El inquisidor dudó. Era supersticioso. Matar a un bonded, vinculado, sin un juicio formal traía mala suerte a la flota. Pero su odio era más fuerte que su superstición. Esa ley es para nuestra gente, dijo Caeltos. No para animales. El humano no tiene alma, por lo tanto, no hay vínculo. El inquisidor se inclinó hacia la cámara, sus ojos rojos ardiendo. Prepárense para abordar. Matad al humano. Traedme las piedras. Las aplastaré yo mismo. La táctica había fallado. Habían ganado unos segundos, pero el resultado era el mismo. Jon vio las naves de abordaje salir de los hangares de los destructores. Cientos de ellas, como un enjambre de avispas negras. Bueno, dijo Jon sacando su revólver y comprobando la última bala. Fue un buen intento. Miró a las chicas. No dejaré que las toquen. Lo prometí. Reva y Cenari se abrazaron a él. Esta vez no buscaban calor. Buscaban consuelo final. No tenemos miedo, dijo Cenari. Morimos calientes. Jon cerró los ojos esperando el impacto de los torpedos de abordaje, esperando el final. Y entonces el espacio se rompió. No fue una explosión. Fue un sonido profundo, grave, como el de un cuerno de guerra gigante sonando a través del vacío, vibrando en los huesos de todos los seres vivos en órbita. ¡Bram! El radar de la nave robada se llenó de estática. ¿Qué es eso?, preguntó Reva. Lectura de energía masiva, dijo Cenari. Detrás de la flota enemiga, algo enorme acaba de salir del hiperespacio. Jon miró por la ventana trasera. El espacio se distorsionó, las estrellas se doblaron, y de la nada surgió una sombra. No era una nave, era una montaña de metal. Un acorazado de la Federación de la Tierra, clase Titán. Era 5 veces más grande que los destructores del Inquisidor. Su casco estaba pintado de gris oscuro, con la bandera de la Tierra pintada en el costado. Y sus motores ardían con el fuego rojo de un sol enojado. ¡Atención! Naves no identificadas. Una voz humana, femenina y autoritaria resonó en todas las frecuencias, anulando la señal del Inquisidor. Esta es la nave insignia de la Federación Ira de Gaia. Comandante Vice al mando. Aléjense de la nave civil inmediatamente o serán considerados objetivos hostiles. Jon se quedó boquiabierto. Vice, susurró. La conocí, en la guerra. Es la mujer más peligrosa de la flota. En el puente del destructor imperial, el inquisidor Caeltos entró en pánico. Es una nave humana, destrúyanla.
Los 3 destructores giraron sus armas hacia el recién llegado. Dispararon una salva de torpedos de plasma. El Ira de Gaia no esquivó. Ni siquiera levantó escudos completos. Simplemente activó sus baterías de defensa de punto. Una cortina de láseres interceptó cada torpedo enemigo antes de que pudiera tocar el casco. Fue una exhibición de precisión militar absoluta. «Esa fue su advertencia», dijo la voz de la comandante Weiss. «Ahora es mi turno». El acorazado humano abrió sus compuertas de misiles. No disparó 1, disparó 1000. El cielo se llenó de estelas de humo. El enjambre, una táctica humana que saturaba los escudos enemigos con más proyectiles de los que las computadoras podían rastrear. Los destructores imperiales fueron golpeados. Explosiones florecieron en sus escudos. Uno de ellos perdió un motor y comenzó a girar sin control. «¡Retirada!», gritó el inquisidor. «¡Salto de emergencia!». «No lo creo», dijo Weiss. El Ira de Gaia activó un rayo tractor. Un haz de luz azul atrapó al destructor líder, inmovilizándolo en el espacio. La batalla había terminado antes de empezar. La superioridad de la fuerza bruta humana, cuando se aplicaba correctamente, era imparable. Una lanzadera salió del acorazado humano y se dirigió hacia la nave robada de John. Se acopló. La esclusa se abrió. John, Reva y Cenari esperaron, armas bajadas. Entró un escuadrón de marines espaciales con armaduras pesadas, y al frente una mujer. Alta, con el pelo gris cortado al rape, una cicatriz en la mejilla y una mirada que podía pelar pintura. La comandante Weiss. Miró a John, miró su ropa sucia, su sangre, miró a las 2 alienígenas pálidas aferradas a él. «Sargento John», dijo Weiss, «te di de baja hace 5 años. Te dije que te retiraras a un planeta tranquilo. ¿Y qué haces? Secuestras una nave imperial, inicias una guerra con un inquisidor y te casas con 2 princesas alienígenas». John sonrió cansado. «El retiro era aburrido, comandante». Beast negó con la cabeza, pero había una pizca de diversión en sus ojos. «Explícate. ¿Quiénes son?» John miró a Reva y Cenari. Ellas lo miraron a él. «Son mi familia», dijo John. «Las encontré muriendo en la nieve. El imperio las desechó. Yo las recogí». Vi se miró a las chicas, vio las piedras del alma que aún brillaban en sus manos. Vi se había estudiado xenobiología, sabía lo que significaban. «Un vínculo de alma», dijo Viz. «Raro, muy raro. Y técnicamente, según la ley galáctica, si un humano es aceptado en un vínculo, esas ciudadanas pasan a estar bajo protección diplomática de la Tierra». Se giró hacia su oficial de comunicaciones. «Envía un mensaje al inquisidor. Dile que estas mujeres son ahora ciudadanas de la Federación por matrimonio. Si vuelve a tocarlas, declararemos la guerra total al Imperio a Etelgard». «Sí, señora». Weiss volvió a mirar a John. «Tienes suerte, sargento. Estábamos patrullando el sector cuando captamos una firma de energía extraña. Tus amigas brillan mucho en el radar». «Gracias, comandante», dijo John. «No me des las gracias. Me has dado un dolor de cabeza administrativo. Ahora suban a mi nave. Los llevaremos a casa». 2 horas después, John, Reva y Cenari estaban en la enfermería del Ira de Gaia. Estaban limpios, alimentados y sus heridas habían sido tratadas. Estaban sentados en una cama, mirando por el ventanal hacia el espacio. La flota imperial había huido. El planeta Boreas giraba abajo, blanco y frío. «Se acabó», dijo Cenari apoyando la cabeza en el hombro de John. «Ya no tenemos que correr». «No», dijo Reva tomando la mano de John. «Ahora tenemos una manada». John miró las estrellas. Nunca había pensado en volver a la civilización. Le gustaba su cabaña. Le gustaba su soledad. Pero mientras sentía el calor de las 2 hermanas a su lado, se dio cuenta de que la cabaña no era lo que le daba paz. Era el propósito. «¿John?», preguntó Reva. La comandante dijo algo sobre matrimonio. John se sonrojó. «Ah, eso. Bueno, en la Tierra el matrimonio es complicado. Papeles, ceremonias, anillos». Reva levantó su piedra del alma. «Esto es mejor que un anillo», dijo. «Esto es vida. Y nosotras somos 2», añadió Cenari con una sonrisa traviesa. «¿Puedes manejarlo, humano?». John las miró. 2 mujeres que habían sobrevivido al infierno solo para estar con él. 2 mujeres que veían en él a un héroe, no a un viejo soldado cansado. Sonrió. «Soy humano», dijo John pasándoles el brazo por los hombros. «Nos adaptamos a cualquier cosa, incluso a 2 esposas alienígenas». La puerta de la enfermería se abrió.
La comandante Vice entró. «Estamos a punto de saltar», dijo. «¿Tienen algún destino en mente? La Federación les ofrece asilo en Terra Prime, o pueden elegir una colonia fronteriza». John miró a sus chicas. «Un lugar cálido», dijo John, «con mucho sol y lejos de la nieve». «Conozco el lugar perfecto», dijo Vice. «Prepárense para el salto». Vice se salió. John besó a Reva en la frente, luego a Cenari. «Vamos a casa», dijo. La nave gigante aceleró. Las estrellas se convirtieron en líneas de luz, y en algún lugar del universo el Imperio aprendió una lección valiosa.